Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para lograr este reconocimiento, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural elaboró desde el año 2018 la investigación a nivel nacional con el fin de promover y preservar esta manifestación cultural del patrimonio sonoro. La postulación del pasito Poema y Canción ante la UNESCO. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, que es el competente, según la legislación nacional, conjuntamente con otras instituciones como el Museo del Pasillo, otras instituciones, gestores, investigadores, intérpretes, autores, compositores y ciudadanos en general, participaron en diversos programas que se desarrollaron desde el año 2018 con el compromiso de la preservación de nuestro legado musical. Es así que en el año 2020 se formaliza su postulación para ser incluido en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. La lista representativa en el patrimonio inmaterial representa lo mismo que es un proceso material en los temas del patrimonio material, es decir, la arqueología, los documentos, los conocimientos y saberes, que es la parte inmaterial, se llama lista representativa. Este género musical articula saberes, conocimientos, prácticas diversas, es cultivado en todas las regiones ecuatorianas. Sus matices hacia el vals, en el litoral, o hacia el yarabí, en la sierra, dan cuenta de nuestra diversidad cultural. Este género, con expresiones en otros lugares de América Latina y considerado la mayor expresión de nuestra identidad musical nacional, en su desarrollo tomó prestada la sensibilidad del cholo costeño, del montubio y también del citadino o habitante urbano. Las letras más representativas del género tienen una profunda carga lírica. Muchos pasillos primero fueron poemas y luego se volvieron canciones, como el pasillo Laura, que nos acabó de contar esta información tan mágica que se generó aquí en el Parque Central de Puerto Viejo. Y obviamente el presidente que nos visitó en esa época y para los cuales compusieron el pasillo Rosales Mucios, que ya estaba construido, pero representaron con el nombre Laura a la esposa del presidente, doctor Isidro Ayora, que fue un médico lojano. Talleres participativos en Manabí para la investigación. Los talleres quiere decir lo que contamos antes de un proceso participativo de muchas instituciones. Aquí en Manabí también lo vivimos. La investigación realizada correspondió a una primera etapa, dando como resultado la identificación de ejes para la salvaguardia en procesos participativos a través de varios talleres. En Manabí se desarrollaron en las ciudades de Puerto Viejo, Manta, Bahía de Caracas, en los que participaron portadores quienes contribuyeron invaluable información para la construcción de la investigación y el expediente técnico. El pasillo es un género musical que posee determinadas características adquiridas paulatinamente en el Ecuador, lo que le distingue de las otras variedades del pasillo que se expresan en Colombia o Venezuela, en este último, donde se ha reconocido su origen. Además, el pasillo es parte fundamental de la denominada música nacional, porque es el país, nuestro país Ecuador, donde se arraiga e identifica con la memoria social y pasa a ser parte del uso y la función social de las comunidades en el territorio nacional. Se lo denomina pasillo por su pasillo cortito y ritmo rápido con respecto al vals. Anteriormente se bailaba el pasillo en forma entrelazada y en pareja. La reseña histórica. El pasillo se manifiesta en el territorio ecuatoriano por medio de los ejércitos libertarios independentistas de la colonia española, en cuyos espacios de reposo y pausa entre una batalla y otra se componían letras y música que eran entonados por los integrantes de los ejércitos gran colombinos a inicios del siglo XIX, alrededor de 1820, en la integración de la Gran Colombia. Identificado con la música popular, su espíritu dramático y triste se complementa con la idiosincrasia del ecuatoriano, especialmente el ciudadano de la sierra. Se convierte en el sonido del alma, porque sus notas traen a la memoria el recuerdo del amor, de la ausencia, a diferencia de la costa ecuatoriana,
en el que el pasillo es más alegre y se le denomina el pasillo costeño ecuatoriano. Los manavitas son creadores de un pasillo que le canta al amor, que enamora, dulce, tierno y sensitivo respecto a la composición de las letras del pasillo. Como lo expresa Humberto Robles, es un género musical que alude al entorno próximo, a la cotidianidad, a la campiña manavita y su horizonte simbólico y de tradiciones. El uso social de los instrumentos musicales del pasillo. Inicialmente el pasillo se populariza a través de las verbenas, justo como las que vivimos anoche aquí en Puerto Viejo. Las serenatas, los trovadores, dúos, tríos y sus guitarras, manifestaciones que se van expandiendo a los pequeños centros urbanos que conformaban las ciudades manavitas, las que históricamente han vivido un continuo rural urbano en el que se reproducía el pasillo en la socialización familiar, en los recintos y en la convivencia de dualidad social y la coexistencia vinculado a la explotación agrícola del territorio. Circunstancia que no ha cambiado, seguimos viviendo esa dualidad agrícola que es la mayor vocación que tiene esta provincia y sus medios de vida. La guitarra acompaña el canto popular del Montubio desde la etapa terrateniente del agrocolonial. Este instrumento, junto a otros cordófonos como el violín o el bandolín, fueron asumidos bajo una propia funcionalidad de los salones de la hacienda. La guitarra y el piano se identificaban con la cultura europea, radicalmente diferenciada de lo montubio, que en el campesino de la montaña, quien otorga un nuevo sentido a estos instrumentos para acompañar el verso enamorador de sus reuniones sociales. El inicio de la industria discográfica en el Ecuador. En Puerto Viejo, el pasillo cobra fuerza en el proceso de reproducción de este género musical, con la influencia que se generó desde la grabación del primer disco de acetato de pasillos en Nueva York, en Estados Unidos, por el dúo Ecuador, conformado por Enrique Ibáñez Mora, el Pollo Ibáñez, y Nicasio Safadi, el turquito, nacido en Beirut, Líbano, con el liderazgo del empresario José Domingo Ferrol. Esto influyó en la inmortalización del pasillo a nivel nacional, dando la vuelta al país, donde se inicia una dinamización de este género, según se informó en los talleres realizados en las ciudades manavitas. Mientras que en el Ecuador, desde los años 10 del siglo XX, una alta producción discográfica, especialmente de pasillos, que se difundieron a través de Favorita Records del señor Antenor Encalada. Señor Encalada era un prominente comerciante, importador, lojano radicado en Guayaquil. También la empresa disquera Discos Victor de Estados Unidos, según lo informó el señor Mario Godoy en el año 18 que se realizó los expedientes. La radio y la difusión del pasillo. En gran medida fue la radio, los medios de comunicación social, los que facilitaron la difusión y socialización del pasillo en la provincia de Manabí, a través de las emisoras de radio locales y regionales, como La Voz del Cenit y La Voz de Puerto Viejo, acá en Puerto Viejo, La Voz de los Caras en la ciudad de Bahía de Caracas, que poco a poco fueron ampliando su señal y con ello la recepción y ampliación de radioescuchas que esperaban el amanecer con música de pasillos que animaba la jornada laboral. Y al mismo tiempo eran las tribunas donde los intérpretes y los músicos se daban a conocer mediante los festivales y concursos de pasillos. Igual, en la noche también, mientras culminaban ciertas labores agrícolas, como el despicado del maní, también se escuchaban pasillos anteriormente y se cantaban versos, obviamente. El amor fino nunca dejó de estar presente. La mayoría de los poetas, compositores, músicos e intérpretes manavitas que no disponían de los recursos económicos migraron a Guayaquil en su gran mayoría. Y a Quito también fueron personajes, gracias, como Constantino Mendoza, por ejemplo, para estudiar y para promocionar sus creaciones y darse a conocer. La Radio Cristal fue la tribuna más importante popularmente para este género musical,
ubicada en la ciudad de Guayaquil, para buscar así un espacio de reconocimiento de la obra, donde además existían los estudios de grabación, que en realidad esto sigue vigente, ¿no? Aquí tenemos una expresión de jóvenes en el año 2018, un evento similar a este, que cantaban, interpretaban pasillos manavitas. Consagrados poetas y músicos manavitas. En gran medida fueron los medios de comunicación social, los eventos públicos que siempre se han mantenido en las ciudades manavitas, los que facilitaron la consagración de grandes compositores y afamados músicos, arreglistas, que acompañaron musicalmente a la poesía de escritores y poetas. Poetas coronados como fueron Vicente Amador Flor Cedeño y José María Egas, de la ciudad de Manta, luego a la ciudad de Guayaquil, y realmente nos representó como embajador en China, por ser un internacionalista en límites muy conocido, muy reconocido para el país. Además de Elías Cedeño Hermes o Gonzalo Vera Santos, Manuel Andrade Ureta, el poeta del pueblo, entre muchos otros representantes que se hicieron conocer a través de este género musical. Igualmente, reconocidos compositores musicales como Constantino Mendoza o Filemón Macías Josa, y compositores de letras y músicas como Franklin Villapuerte, fallecido el año pasado, Eduardo Brito Mieles, Naldo Campos, que aún sigue siendo el profesor de cuerda, requinto sobre todo, en el Museo de Guayaquil, formando a nuevas generaciones. Abilio Bermúdez, o entre otros compositores y músicos que con el pasar del tiempo se siguen consagrando en la difusión del pasillo a través de las interpretaciones, como los hermanos Mera aquí en Puerto Viejo, José Mendoza, Pepe, Luis Bowen, Lucho Bowen, en la instrumentalización del pasillo, como el doctor Venancio Larrea, por ejemplo. Listo, eso es todo lo que les quería comentar. Gracias.